Hola niños, ojalá todos ustedes y sus familias se encuentren bien. El siguiente video lo realizamos con los profesores con el fin de poder orientarlos en los ejercicios enviados a sus correos del cálculo de radioenlace. Partiré explicando de manera reducida qué es el cálculo de radioenlace. El cálculo de radioenlace es el diseño de una conexión entre dos antenas que involucra una serie de elementos como la elección de la banda de frecuencias a utilizar, el tipo de antenas que se utilizará, los equipos de radiocomunicación, el cálculo de las potencias, la estimación de los niveles de ruido e interferencia o el conocimiento de las distintas modalidades y fenómenos de propagación radioeléctrica, entre otras. Detalle importante. En las fórmulas que se mostrarán a continuación, para poder llegar de forma correcta al resultado, es necesario que respeten los paréntesis tal como se presentarán. Entonces, yo partiré mostrando las fórmulas para luego poder resolver un ejercicio de ejemplo. Partimos con el FCL. El FCL o pérdida en el espacio libre es la mayor parte de la atenuación total causada por efectos de propagación de la onda electromagnética que se producirá mayormente en el aire. Dentro de esta fórmula vamos a encontrar el 20 log, que será un valor constante, al igual que el 32,45, que representa los valores de una antena isotrópica, esta antena perfecta de la cual se habló en clases. Al hablar de log, nos referimos a logaritmo matemático. La distancia es un valor que debe venir dado, ya que será a cuánto estarán situadas estas antenas para poder realizar la comunicación, y el valor se debe encontrar para esta fórmula en kilómetros. La frecuencia es otro valor que viene dado y dependerá directamente de la antena que se utilizará, y este debe estar para esta fórmula en megahertz. Al ser una atenuación o pérdida, siempre el resultado será negativo y se medirá en decibel o dB. Enlace. El enlace es la suma de todos los elementos que componen el radioenlace, tanto del lado del transmisor o TX, como también del lado del receptor RX y el lugar donde se va a propagar esta señal. Tenemos la potencia TX o salida del transmisor. Es la potencia de salida del radio o la fuerza con la que va a salir la información desde la antena transmisora. Este dato viene dado ya que dependerá directamente de la antena que se instalará. Pérdida TX o cables y conectores. La pérdida en la señal de radio se puede producir en los cables que conectan el transmisor y el receptor a las antenas o también en los conectores. Estas pérdidas en los cables dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación. Por el lado de los conectores, se debe estimar 0,25 decibeles de pérdida aproximado por cada conector, en caso que estén bien hechos. Si no, las pérdidas en los conectores pueden ser mucho mayores. En este caso, para los ejercicios planteados, les entregamos el valor de pérdida en cables y conectores. Recordar nuevamente que al ser una pérdida, el valor sí o sí debe ser negativo. Ganancia o antena TX. Es la concentración del patrón de radiación hacia una sola dirección que hace ver como si la señal fuera emitida con una potencia mayor. Este valor en los ejercicios también viene planteado. FCL, valor ya mencionado anteriormente con su fórmula correspondiente. Para poder calcular el enlace, sí o sí deben haber calculado previamente el FCL. Recordar que es una pérdida, por tanto, es un valor negativo. Ganancia RX o antena RX y pérdida RX o cables y conectores. Se refiere a lo mismo mencionado antes,
pero en este caso será del lado del que recibe. Ya anteriormente los mostramos en las antenas que van a enviar, pero en este caso son las que van a recibir. Y estos valores también están planteados en los ejercicios enviados. El resultado de esta fórmula se medirá en decibel o dB. También como detalle, las pérdidas yo se las anoté el menos con rojo. Importante que no se les olvide, ¿ya? Y también, como les dije al principio, utilizar los paréntesis, sobre todo en los valores que son negativos, porque si no, les va a dar un valor o un resultado erróneo. El margen. El margen es el límite entre la señal y el ruido para poder tener una transmisión satisfactoria y se calcula restando el enlace menos la sensibilidad. El enlace es el valor que calculamos o que mostramos anteriormente. Y la sensibilidad del receptor es el mínimo nivel de señal que necesita el equipo receptor para conseguir un funcionamiento aceptable. Este valor es negativo y viene planteado también en los ejercicios. El resultado de esta fórmula se medirá en decibel o dB. El PIRE. El PIRE es la potencia irradiada isotrópica efectiva o la máxima potencia irradiada. Se calcula sumando los siguientes valores del lado del transmisor, solamente del lado de la antena transmisora. Tenemos la potencia Tx, la pérdida Tx y la ganancia Tx, todas ya mencionadas anteriormente. El resultado se medirá en decibel o dB. Y finalmente tenemos la zona de Fresnel o el radio de Fresnel. Es el radio que se deja despejado alrededor de la línea de vista de un enlace de telecomunicaciones para reducir la interferencia causada por la reflexión de la onda en objetos cercanos. O sea, es el espacio que sí o sí debe estar libre para que la señal pueda llegar de forma satisfactoria hacia la antena receptora. Tenemos entonces el 17,32, que es un valor constante, raíz de la distancia, que también debe estar en kilómetros, 4, que es un valor constante, y la frecuencia, que en este caso debe estar en gigahertz. El resultado de esto se medirá en metros, ¿ya? Y finalmente, les voy a mostrar entonces el ejercicio número 1 que se les envió a sus correos de curso. Aquí entonces tenemos como dato que la distancia van a ser 5 kilómetros, la frecuencia 4,8 GHz. La salida del transmisor dice que son 15 dBm, cables y conectores o la pérdida de Tx son menos 3 dBm, la antena Tx o ganancia Tx son 24 dBi, el FCL debemos calcularlo, la antena Rx, ya que son 24 dBi, cables y conectores del lado del receptor son menos 3 dB, la sensibilidad del receptor que son menos 95 dBm, el margen, el PIRE, el enlace y el Fresnel que debemos calcular en base a los datos ya planteados. Entonces yo les voy a mostrar la resolución de estos ejercicios con la calculadora. Entonces tenemos aquí la calculadora y vamos a partir resolviendo el FCL. El FCL recuerden que es 20 log de la distancia en kilómetros más 20 log de la frecuencia en megahertz más 32,45. Yo, como les dije, vamos a ir respetando sí o sí los paréntesis para que los resultados nos den satisfactoriamente. Entonces, paréntesis, 20 log de la distancia en kilómetros, que en este caso era 5, cerramos paréntesis, más paréntesis, 20 log de la frecuencia en megahertz,
Ya aquí en el ejercicio estaba en gigahertz, pero para pasar la megahertz deben multiplicar por 1000. En este caso quedaría como 4800. Cierro paréntesis, más el valor constante que es el 32,45. ¿Ya? Al realizar esta fórmula, el resultado me da 120,05, ya que en este caso sería dB. Ese sería el resultado de la primera fórmula, que es el FCL. Vamos con la segunda, que es el enlace. Recuerden que el enlace es la potencia Tx, la pérdida Tx, más la ganancia Tx, más el FCL, más la ganancia Rx, más la pérdida Rx. ¿Ya? Entonces teníamos que la potencia Tx es 15. Voy a respetar tal cual los paréntesis. Aquí en los valores positivos no es tan importante. Donde sí es muy importante que respeten los paréntesis son los valores negativos o las pérdidas. ¿Ya? Entonces, paréntesis, 15, paréntesis, más menos 3, que es la pérdida de cables y conectores de Tx, más 24, que era la ganancia, cierro paréntesis, más el FCL, que es un valor negativo, recuerden que fue el que sacamos recién, que lo voy a dejar solo el valor entero, no con los decimales, cierro paréntesis, más paréntesis 24, cierro paréntesis, que es la ganancia Rx, más las pérdidas y conectores, que es un valor negativo, menos 3. Y esto da como resultado menos 63 dB. Ya tenemos el enlace. Vamos con el margen. El margen, recuerden que es el enlace menos la sensibilidad. Entonces, en este caso, el enlace dio menos 63, por ende vamos a utilizar paréntesis. Menos 63, cierro paréntesis, menos la sensibilidad, que en este caso era 95. Cierro paréntesis y este valor me da 32 dB, el margen. Luego, el pire. Tenemos la potencia Tx, pérdida Tx, ganancia Tx. Paréntesis 15 más la pérdida, que es menos 3, más 24. Igual a 36 dB. Y para finalizar, tenemos también la zona de Fresnel. Esta zona de Fresnel era 17,32, raíz de la distancia dividido en 4 por la frecuencia, que debe estar en gigahertz. Entonces, 17,32 raíz, y aquí es súper importante que para que saque la raíz completa del 5 dividido en 4 por 4,8, sí o sí debe estar puesto el paréntesis. Si no, solamente me va a sacar la raíz del valor inicial, que es 5. Ya para que eso no suceda, siempre pongan el paréntesis. Luego, paréntesis de la distancia en kilómetros, cierro paréntesis, dividido en 4 por la frecuencia en gigahertz, que en este caso vamos a utilizar el valor tal cual y como estaba en el ejercicio, que son 4,8. En caso de que en el ejercicio esté planteado como megahertz, tienen que hacer lo contrario a lo que ya expliqué, que en este caso sería dividir el valor en megahertz por 1000, ¿ya? Dividirlo en 1000, ¿ya? Cierro paréntesis de la multiplicación y cierro paréntesis de la raíz. Igual, y me dice que el resultado de la zona de Fresnel es 8,83, que en este caso se mide en metros, ¿ya? Eso sería de manera simple y rápida el cómo ustedes deberían realizar entonces estos ejercicios. Para dar por finalizado entonces el ejercicio, les voy a mostrar de nuevo los resultados para que ustedes los puedan tener. Entonces, el FCL, reemplacé el valor de la distancia y la frecuencia tal cual lo hice en la calculadora. Queda de esta forma. Si resolvemos los paréntesis por separado, da estos resultados para finalmente dar el resultado final. Serían menos 120,05 dB. ¿Ya?
En los ejercicios traten de utilizar solamente 2 decimales. Luego, en el enlace tenemos también todos los elementos reemplazados por los valores que les dimos nosotros en la guía para dar finalmente menos 63 dB. El margen, entonces, da 32 dB. El Pire, reemplazamos también 36 dB. El Fresnel, ya aquí lo resolví también por separado. Siempre recuerden utilizar los paréntesis para que les pueda dar el valor correcto. Y finalmente da 8,83 metros. Y finalmente el ejercicio ya resuelto con todos los valores solicitados, ya que son los valores que les mostré tanto en la calculadora como también en las fórmulas reemplazadas recién. También, para poder ayudar al proceso realizado anteriormente, que es el cálculo de radioenlace, existen mapas y fotografías que resultan clave para la elección de los emplazamientos de las antenas de un radioenlace. La identificación de posibles obstáculos y el correcto apuntamiento de las antenas. Dentro de los próximos días podrán también utilizar una de estas aplicaciones informáticas de simulación con cartografías digitales del terreno y de los edificios. Espero y esperamos también con los profesores hayan entendido, y en caso de dudas recuerden que las pueden realizar a través de los correos institucionales del profesor Cristian, del profesor Pedro o también a mi correo, que estaban indicados en el correo de la actividad enviado a su mail de curso. Ya, espero también se encuentren bien, se cuiden y ya saben que en caso de cualquier duda pueden hacerla a través del correo. Muchas gracias.